Durante años, un millonario adinerado y emocionalmente distante observó a su hijo autista sentarse en silencio frente a la misma ventana, señalando hacia el jardín y repitiendo las mismas palabras extrañas que nadie lograba comprender. Los doctores lo clasificaban como otro síntoma. Las niñeras lo pasaban por alto. Él suponía que no tenía importancia. Pero entonces llegó una nueva empleada doméstica, alguien diferente. Ella notó lo que todos los demás habían ignorado. Ella prestó atención. Lo que descubrió del otro lado de esa ventana revelaría una verdad desgarradora, una pieza perdida del pasado y un secreto que cambiaría para siempre a la familia. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde donde nos escuchas. Esto nos ayudará mucho a seguir trayendo más historias como esta. Mateo era un niño que pasaba la mayor parte del tiempo en silencio, sentado frente a una gran ventana de su mansión en una colonia exclusiva de Ciudad de México. Todos los días miraba hacia afuera, apuntando con el dedo hacia el jardín y repitiendo la misma frase, sin parar. «Mamá, otra vez ahí». Aparte de eso, casi no hablaba. Y cuando lo hacía, nadie realmente entendía. Mateo era autista y las personas solían pensar que sus palabras no significaban nada importante. No tenía amigos, no salía a jugar o conversar con otros niños, solo se quedaba junto a la ventana, diciendo su frase extraña y señalando como si algo muy importante estuviera allá afuera. Su padre Ricardo no le prestaba atención. Ricardo pensaba que el comportamiento de Mateo era solo parte de su condición. No hacía preguntas y nunca trataba de entender. Para él, su hijo era simplemente un niño callado, con necesidades especiales, que vivía en su propio mundo. Ricardo era un hombre muy rico, dueño de una gran empresa en Ciudad de México, y con más que suficiente dinero para darle a su hijo todo lo que necesitara. Pero Ricardo no era cálido ni cariñoso. Había perdido a su esposa cuando Mateo nació y desde entonces nunca más fue el mismo. Nunca superó su muerte, y ese dolor lo había vuelto distante. Él no trataba de conectar con Mateo o escucharlo. Incluso cuando el niño repetía la misma frase todos los días, Ricardo simplemente pasaba sin detenerse. No preguntaba qué quería decir Mateo, ni por qué señalaba hacia afuera. Ricardo había construido una vida alrededor de evitar emociones. Para él, los sentimientos eran un problema para el cual no tenía tiempo. Se mantenía ocupado con juntas de negocios, llamadas telefónicas y correos electrónicos, siempre encontrando razones para ignorar lo que pasaba en casa. Se decía a sí mismo que Mateo estaba seguro, alimentado y bien cuidado. Eso bastaba. Las personas que trabajaban en la casa seguían el mismo patrón. Había empleadas, cocineros y choferes, pero ninguno de ellos realmente miraba a Mateo. Hacían sus trabajos, limpiaban, cocinaban, manejaban, atendían llamadas, pero no hacían preguntas. Estaban acostumbrados a ver al niño en la ventana y a escuchar sus palabras extrañas. Se había vuelto parte de la rutina, como un ruido de fondo. Nadie se detenía a preguntarse por qué siempre señalaba hacia el mismo lugar o por qué parecía tan concentrado. Algunos pensaban que era simplemente la manera de los niños autistas. Otros tenían miedo de hacer preguntas que pudieran traer problemas. Y así, día tras día, Mateo se quedaba solo, tratando de mostrar algo con sus pequeñas manos y voz suave. Pero nadie tomaba un momento para realmente verlo. Aunque Mateo no hablaba claramente, se esforzaba mucho por decir algo. Sus palabras no eran al azar. Continuaba diciendo lo mismo por una razón. «Mamá, otra vez ahí». Siempre que decía esto, señalaba hacia el mismo punto en el jardín. Sus ojos parecían serios y llenos de significado, pero no sabía explicar mejor.
Aún era solo un niño y el autismo hacía más difícil expresar lo que sentía. Aún así, en su mente, sabía lo que estaba tratando de decir. Algo allá afuera le hacía recordar a su madre. Tal vez era una forma, un movimiento o una persona. Tal vez había visto algo extraño, pero nadie preguntaba. Repetía su mensaje día tras día, esperando que alguien finalmente lo escuchara y lo ayudara a explicar. Entonces, un día, alguien nuevo entró a la casa. Una nueva empleada fue contratada para ayudar con la limpieza y la organización. Ella no era como las otras, no corría para terminar el trabajo y no tenía miedo de detenerse y mirar alrededor. En su primer día, notó a Mateo en la ventana, vio cómo señalaba hacia el jardín y escuchó las palabras que repetía. Al principio, ella tampoco entendió, pero algo la hizo parar y observar. Vio la tristeza en su rostro y la manera en que trataba de comunicarse. Aunque nadie jamás había escuchado antes, ella no pasó de largo como los otros. Se detuvo, miró hacia donde él señalaba, y en ese pequeño momento todo comenzó a cambiar. La nueva empleada comenzó a prestar más atención a Mateo. Empezó a hacer preguntas suaves y a sentarse a su lado en silencio, sin forzarlo a hablar, solo estando presente. Notó detalles que otros habían ignorado, como que sus dedos siempre señalaban hacia el mismo árbol. Cómo su voz cambiaba ligeramente cuando hablaba, cómo su cuerpo se movía con una sensación de urgencia. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo observaba no como un problema, sino como un niño. No lo trataba como si estuviera roto o fuera invisible. Lo trataba como alguien que tenía algo que decir, y mientras más tiempo pasaba cerca de él, más comenzaba a entender. Mateo no solo estaba repitiendo un recuerdo, estaba tratando de mostrar algo que estaba pasando ahora, algo real, algo que nadie más había visto. Y así, la historia comienza con un pequeño niño en una gran ventana. Un niño que señalaba todos los días y hablaba palabras que parecían extrañas para todos, excepto para él. Un niño que vivió en silencio rodeado de personas que nunca realmente lo miraron. Pero ahora alguien había notado, alguien había escuchado, y por primera vez había una pequeña esperanza de que las palabras de Mateo serían oídas y su mensaje finalmente comprendido. El misterio del jardín, el significado detrás de «mamá otra vez ahí», y la verdad detrás de lo que Mateo veía, todo aún estaba esperando a ser descubierto. Pero algo importante ya había pasado. El niño invisible ya no era invisible. Esperanza era una joven de origen humilde que había crecido en una de las colonias más pobres de Nezahualcóyotl. Su piel morena había sido motivo de discriminación durante toda su vida, especialmente cuando buscaba trabajo en las zonas ricas de la ciudad. Vivía en una casa sencilla, lejos del centro, y trabajaba duro para sostener a su madre y a sus hermanos menores. Cuando consiguió el empleo en la casa de Ricardo como empleada doméstica, se sintió agradecida y nerviosa. Era la casa más grande en la que jamás había entrado. En su primer día, llegó temprano, vistiendo ropa limpia pero sencilla, y fue presentada al lugar por la gobernanta. Rápidamente se dio cuenta de que el ambiente era silencioso, casi demasiado silencioso. Los empleados hacían su trabajo en silencio y nadie hablaba, a menos que fuera necesario. Mientras caminaba por el pasillo, Esperanza vio a un niño pequeño sentado cerca de la ventana. Apenas se movía, solo miraba hacia afuera. Entonces señaló hacia el jardín y dijo en voz baja: «Mamá, otra vez ahí». Los otros empleados lo ignoraron, pero Esperanza se detuvo. Sintió algo extraño en ese momento, una sensación de que aquel niño no era solo callado, estaba profundamente triste.
En los días siguientes, Esperanza continuó viendo al niño en el mismo lugar, haciendo lo mismo. Le preguntó a una de las empleadas más viejas quién era él. «Ese es Mateo», dijo la empleada. «Es el hijo del patrón». «No le hagas caso, es especial». A Esperanza no le gustó la frialdad de esa respuesta. Continuó observando a Mateo de lejos. Él no hablaba mucho, pero ella podía sentir que trataba de decir algo. La mayoría de las personas pasaban por él sin siquiera mirarlo. Esperanza no. Comenzó a saludarlo todas las mañanas con una sonrisa y un discreto «hola». Al principio Mateo no reaccionaba, pero Esperanza fue paciente. Nunca lo forzó a hablar, solo se aseguraba de que él se diera cuenta de que alguien lo notaba. Poco a poco, los ojos de Mateo comenzaron a seguirla. Cuando ella limpiaba el pasillo, él la observaba. Cuando llevaba ropa a la lavandería, él espiaba desde la esquina. No era mucho, pero era un comienzo. Con el pasar de las semanas, Mateo comenzó a seguir a Esperanza por la casa. No decía nada al principio, solo caminaba detrás de ella silenciosamente, como una sombra. A Esperanza no le molestaba. Dejaba que se quedara cerca, hablándole suavemente sobre lo que estaba haciendo, doblando toallas, arreglando la cama, preparando el almuerzo. Un día, mientras limpiaba la mesa, miró de reojo y vio algo que la sorprendió. Mateo estaba sonriendo. Era una sonrisa pequeña y discreta, pero real. Esperanza sonrió de vuelta. Esa noche, cuando le trajo un pedazo de fruta, él lo tomó y dijo algo que la hizo congelarse. «¡Mamá!». Al principio Esperanza pensó que había escuchado mal, pero entonces él repitió «¡Mamá!». Ella no sabía qué decir. El corazón se le apretó, pero también se llenó. Se agachó a su lado, tocando delicadamente su mano. «Soy Esperanza», dijo suavemente. Mateo solo la miró y sonrió nuevamente. Esperanza no sabía por qué Mateo la llamaba mamá, pero no se sintió ofendida. Al contrario, se sintió conmovida. Se daba cuenta de que Mateo no decía esa palabra a la ligera. Tal vez recordaba a su madre verdadera y veía algo parecido en ella, o tal vez solo se sentía seguro. De cualquier manera, Esperanza no lo corrigió. Dejó que la llamara así. Siempre que él decía mamá, ella simplemente sonreía y respondía con cariño. Ricardo, sin embargo, no le dio mucha importancia. Cuando Esperanza le comentó un día, él solo se encogió de hombros y dijo: «Se confunde, es solo su manera». Esperanza no estuvo de acuerdo, pero no discutió. Comenzó a sentir que había algo más profundo sucediendo. Mateo trataba de conectar, y Esperanza era la única que parecía dispuesta a escuchar. Él no solo estaba repitiendo cosas sin motivo, había un significado en sus acciones. Esperanza sabía que necesitaba prestar atención. Cada vez que Mateo señalaba hacia el jardín y decía: «Mamá, otra vez ahí», Esperanza se sentía más curiosa. Al principio pensó que era solo un recuerdo, algo que el niño no podía dejar atrás. Pero la manera en que lo repetía diariamente, siempre a la misma hora, con el mismo dedo, señalando hacia el mismo punto exacto, comenzó a parecer más una pista. Esperanza pasó a observarlo atentamente. Notó que su cuerpo se tensaba antes de decir las palabras y que sus ojos se fijaban en algo allá afuera. Pero cada vez que ella miraba, no había nada, solo una parte normal del jardín, un árbol y un poco de pasto y flores. Aún así, el hábito no paraba. Mateo continuaba haciendo aquello y Esperanza ya no podía ignorarlo. Sentía que él trataba de mostrar algo importante, algo que había pasado desapercibido por demasiado tiempo. Tomó una decisión silenciosa. Necesitaba descubrir qué había allá afuera. Una tarde, cuando la casa estaba quieta y los otros empleados ocupados, Esperanza se quedó al lado de Mateo en la ventana. Él ya estaba ahí, como siempre, señalando y susurrando. «Mamá,
otra vez ahí. Esperanza se arrodilló a su lado y miró en la dirección hacia donde él señalaba. Respiró profundo. «Vamos a ver, Mateo», dijo con delicadeza. Extendió su mano. Mateo dudó, pero lentamente la tomó. Caminaron juntos por el pasillo, pasaron por la cocina y salieron por la puerta trasera hacia el jardín. Esperanza siguió su ritmo, observando hacia dónde se dirigían sus ojos. Pasaron por las flores, por el árbol hasta llegar a un rincón del jardín que parecía intocado. Esperanza miró alrededor. Había algo escondido detrás de un arbusto, algo pequeño y extraño. Se volteó hacia Mateo. Su rostro ahora estaba serio. Era ahí. Esperanza finalmente lo entendió. Lo que Mateo señalaba era real. Era el final de la tarde. El sol aún brillaba, pero la luz estaba más suave. Esperanza se quedó al lado de Mateo en la gran ventana, como ya había hecho tantas veces. Él señalaba de nuevo en silencio con las mismas palabras en los labios. «Mamá, otra vez ahí». Esta vez, Esperanza no solo miró hacia afuera, se inclinó gentilmente, tomó la mano de Mateo y dijo: «Vamos a ver qué hay allá afuera». Mateo la miró, no habló, pero la siguió despacio. Esperanza abrió la puerta trasera y lo condujo al jardín. Caminaron con cuidado paso a paso por el sendero. El pasto estaba alto y un poco demasiado crecido. Parecía que nadie usaba esa parte del jardín. Mateo tomó su mano con firmeza, sin mirar a los lados, pero con la mirada fija hacia adelante. Era como si supiera exactamente a dónde iban. Esperanza lo siguió en silencio, solo permaneciendo cerca. Llegaron a un rincón del jardín escondido detrás de plantas altas y árboles antiguos. Las ramas estaban secas y algunas hojas raspaban sus piernas mientras pasaban. Parecía que nadie limpiaba o cuidaba esa parte del patio desde hacía años. Esperanza apartó algunos arbustos espesos y fue entonces que vieron un columpio viejo colgando de una estructura de madera torcida. El asiento estaba cubierto de óxido y una de las cuerdas ligeramente desgastada, pero aún en pie. Mateo no esperó. Caminó directamente hasta el columpio, se sentó y comenzó a mecerse lentamente. Sus piernas iban hacia adelante y hacia atrás, y sus ojos se cerraron. Entonces susurró algo suavemente: «Mamá, otra vez». Esperanza se quedó parada inmóvil. Sintió un escalofrío extraño recorrer su cuerpo. Aquel lugar, aquel columpio no era solo un juguete viejo. Era importante para Mateo. Era eso lo que había estado señalando todo el tiempo. Al observar, Esperanza se dio cuenta del significado de aquel lugar. No era solo un rincón del jardín, era una memoria, un pedazo del pasado de Mateo aún vivo ahí. Él no señalaba hacia el columpio por diversión, señalaba porque aquello le recordaba algo o a alguien. Esperanza se sentó lentamente en el suelo, cerca del columpio, sin hablar, solo permitiendo que Mateo sintiera lo que necesitaba. Él continuó meciéndose, ojos cerrados, aún susurrando las mismas palabras de vez en cuando. Esperanza comenzó a entender que Mateo no repetía frases vacías. Trataba de volver a un tiempo en que se sentía amado y seguro. Aquel columpio era el camino de vuelta a la madre. Tal vez solía sentarse ahí con ella, tal vez ella lo empujaba mientras se mecía. Fuera lo que fuera, importaba profundamente para él, y finalmente alguien estaba ahí para ver y quedarse con él. Aquel día cambió algo en Esperanza. Después de eso, se hizo una promesa a sí misma. Llevaría a Mateo al columpio todos los días, no porque él pidiera, sino porque entendía. No era solo un paseo, era sanación, era memoria. Así, en la tarde siguiente tomó su mano de nuevo y fueron al columpio como antes. Mateo no hablaba mucho, pero ella notaba la diferencia en su cuerpo. Estaba más calmado. Los hombros ya no estaban tan tensos. Sonreía más ahora, aunque solo fuera un poco. Continuaba diciendo: «Mamá».
Pero Esperanza ya no lo corregía, no necesitaba. Sabía que él no estaba confundido, estaba recordando, y ese recuerdo lo ayudaba a sentirse cerca de quien había perdido. Cada vez que se sentaba en el columpio, era como volver a un lugar donde todo tenía sentido para él. Los otros empleados de la casa aún no entendían. Algunos susurraban cosas como «¿Por qué pierde tiempo en ese jardín viejo?» o «Ese niño siempre va a ser así». Pero a Esperanza no le importaba, no se explicaba, no trataba de cambiar la opinión de nadie. Su atención estaba en Mateo. Mientras más tiempo pasaba con él, más él se abría a su manera. Comenzó a tararear pequeñas melodías. Comenzó a tomar su mano sin miedo. Una vez hasta señaló una flor y dijo, «bonita», lo que hizo sonreír a Esperanza el resto del día. El jardín se convirtió en su lugar silencioso, un espacio donde nadie más iba y nadie juzgaba, solo Esperanza y Mateo. Un día, ella llevó una pequeña manta y se sentó con él por una hora mientras se mecía hacia adelante y hacia atrás. No era ruidoso ni emocionante, pero se sentía real, se sentía tranquilo, se sentía importante. Día tras día, continuaron regresando. No importaba si el día estaba soleado o nublado. Esperanza y Mateo hacían esa pequeña caminata hasta el fondo del jardín. El columpio permanecía igual, viejo, un poco roto, pero aún firme. Mateo se sentaba en él, se mecía lentamente y cerraba los ojos. Nunca pedía nada más. Aquel lugar, aquel momento, le daba algo que nadie más podía ofrecer: conexión. Esperanza nunca faltaba. Comenzó a mantener el área limpia, podando algunas plantas, removiendo hojas secas, no para cambiar, sino para proteger. Respetaba lo que aquello significaba para Mateo. Ahora sabía que el niño de la ventana nunca había estado perdido en ensueños. Siempre había tratado de mostrarles ese lugar lleno de silencio, pero repleto de significado. Un lugar donde una vez se había sentido amado. Un lugar donde aún podía susurrar «mamá» otra vez y sentirse cerca de ella. Era otra tarde tranquila cuando Esperanza llevó a Mateo al jardín. Como siempre, caminaron tomados de la mano hasta el viejo columpio en el fondo del patio. Mateo estaba calmado y parecía feliz. No hablaba mucho, pero Esperanza ya había aprendido a leer sus expresiones. Al llegar al columpio, Mateo soltó su mano y fue a su lugar de siempre. Esperanza extendió la pequeña manta en el suelo y se sentó. Todo parecía normal hasta que algo llamó su atención. Sobre una gran piedra a pocos metros de distancia estaba una niñita. Era muy delgada y su ropa estaba sucia y rasgada. El cabello estaba desarreglado y la cara tenía marcas de suciedad, pero los ojos estaban vivos, atentos, observándolo sin miedo. No dijo una palabra. Esperanza se levantó rápidamente sin saber qué hacer. La niña no se movió, solo continuó observando en silencio. Esperanza se quedó inmóvil por un momento, tratando de decidir si llamaba o si retrocedía. Mateo, sin embargo, la sorprendió. En lugar de ponerse nervioso o tímido, se volteó y miró a la niña. Una sonrisa surgió lentamente en su rostro. Sin decir nada, caminó hacia ella. El corazón de Esperanza comenzó a latir más rápido. Mateo nunca reaccionaba así con extraños. Normalmente se escondía detrás de ella o desviaba la mirada, pero ahora parecía completamente cómodo, hasta feliz. La niña bajó de la piedra y caminó hasta Mateo. Los dos niños se quedaron frente a frente y entonces, como si se conocieran desde siempre, caminaron juntos hasta el columpio y comenzaron a jugar. Primero Mateo se sentó mientras la niña lo empujaba. Después cambiaron de lugar. No hablaron nada, pero su lenguaje corporal estaba lleno de energía y alegría. Esperanza apenas podía creer lo que veía. La conexión entre ellos era inmediata,
profunda y completamente natural. Mientras observaba el juego, algo comenzó a incomodarla. No era solo el lazo rápido que parecía inusual, era la manera en que se parecían. La niña tenía el mismo color de cabello que Mateo. Los ojos tenían la misma forma y el mismo tono café. Hasta las expresiones faciales y pequeños gestos, como la forma de inclinar la cabeza o mover las manos, parecían extrañamente familiares. Esperanza se inclinó más, estudiándolos con atención. Parecían hasta tener la misma edad, tal vez 5 o 6 años. Cuando la niña reía, Mateo reía también. Cuando ella corría en círculos, él la imitaba. Esperanza sintió un escalofrío. Era casi como mirar gemelos, pero eso no podía ser. Mateo no tenía hermanos, al menos eso era lo que todos creían. Esperanza nunca había oído hablar de otros niños en la familia de Ricardo. Aún así, no podía ignorar lo que estaba viendo. Había algo más profundo sucediendo, algo que aún no entendía. Esperanza se levantó y caminó lentamente hacia los niños. No quería asustar a la niña, entonces habló suavemente. «Hola, ¿tienes hambre? ¿Quieres algo de comer?» La niña la miró por un segundo y después asintió. Esperanza abrió la pequeña bolsa que había llevado y sacó un sándwich y una botella de agua. Se los entregó a la niña, que tomó la comida rápidamente y comió en grandes mordidas, como alguien que no había comido en mucho tiempo. Esperanza se arrodilló a su lado y trató de conversar de nuevo. «¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vives?» La niña hizo una pausa por un momento, pero no dijo nada. Continuó masticando, ojos bajos. Entonces, tan silenciosamente como había llegado, se levantó. Les dio una última mirada y sonrió. Antes de que Esperanza pudiera preguntar algo más, la niña se volteó y corrió entre los árboles. En pocos segundos había desaparecido. Los árboles eran densos en esa parte del jardín y Esperanza no pudo ver hacia dónde se había ido. Regresó a Mateo, que ahora estaba sentado nuevamente en el columpio, con semblante tranquilo. Esperanza se sentó a su lado, la mente llena de preguntas. ¿Quién era esa niña? ¿De dónde vino? ¿Por qué Mateo reaccionó con tanto cariño hacia ella cuando normalmente evitaba a personas nuevas? Y más que todo, ¿por qué se parecían tanto? Esperanza no podía alejar la extraña sensación en su pecho. Aquello no era normal. No era solo la visita al azar de una niña pobre vagando por los árboles. Había algo en la manera como la niña apareció, en la forma como se conectó con Mateo sin decir una palabra, y en la manera como desapareció. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado extraño. Esperanza sabía que aquel no era un momento común, significaba algo. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Continuaba pensando en la niña. No había manera de haber imaginado aquello. Mateo también la vio, jugó con ella, rió con ella. Esperanza decidió que necesitaba estar lista en caso de que la niña regresara. Pasó a cargar comida y ropa extra en su bolsa solo por precaución. Llegó a llevar una linterna y a verificar el camino del jardín con más cuidado cada día. Pero en el fondo sentía que la niña no había aparecido por casualidad. Y había algo más sucediendo, algo que tenía que ver con Mateo. Tal vez la niña tenía respuestas sobre su pasado. Tal vez era parte de una historia que nadie había contado. Todo lo que Esperanza sabía era que necesitaba descubrir más. El jardín ya no era solo un lugar tranquilo con un columpio viejo. Ahora era el centro de algo misterioso, y todo había comenzado con una niñita parada sobre una piedra. De vuelta en la casa, Esperanza no pudo guardar para sí lo que había visto. Se sentó en la cocina, aún pensando en la niña que había aparecido en el jardín. Después de algunos minutos, se levantó y fue directo a la oficina de Ricardo. Él trabajaba, como siempre, detrás de su gran escritorio, mirando una pantalla llena de números y documentos. Esperanza tocó levemente.
Necesito hablar contigo, dijo. Ricardo no levantó la mirada. ¿Sobre qué? Respondió aún escribiendo. Sobre Mateo y algo que pasó hoy. Ricardo suspiró, pero finalmente le prestó atención. Esperanza explicó todo. Cómo la niña apareció en el jardín, qué tan sucia y delgada estaba, cómo no habló nada y cómo desapareció. Ricardo no mostró reacción hasta que ella describió la cara de la niña. «Es idéntica a Mateo», dijo Esperanza. «Mismos ojos, mismo cabello, hasta la manera de moverse». Fue entonces que Ricardo se detuvo completamente. Por un momento no habló. Miró más allá de Esperanza, como si no estuviera realmente ahí. Algo en las palabras de ella lo había golpeado profundamente. Se levantó y caminó despacio hasta la ventana. «Eso es imposible», murmuró. Esperanza esperó en silencio. Ricardo normalmente no demostraba emoción, pero ahora su rostro parecía pálido y extraño. «Hubo un problema cuando Mateo nació», dijo despacio. «Mi esposa murió durante el parto. Dijeron que hubo complicaciones. Ni siquiera pude sostener su mano». Hizo una pausa, recordando algo en lo que no pensaba hacía años. Los doctores dijeron que hubo confusión. Por algunos minutos nadie sabía lo que estaba pasando. Después me dijeron que ella había fallecido y que solo un bebé había sobrevivido. Ricardo se volteó y miró a Esperanza. Pero recuerdo que por un instante sentí que algo no estaba bien. Siempre tuve una duda. Esperanza nunca había oído a Ricardo hablar así. Solía ser frío, enfocado solo en el trabajo y la rutina, pero ahora algo profundo se había abierto dentro de él. «¿Nunca verificaste?», preguntó Esperanza. «¿Nunca pediste pruebas?». Ricardo negó con la cabeza. «Confié en el hospital y estaba destrozado. Había perdido a la mujer que amaba. Tenía un recién nacido que cuidar. No cuestioné nada». Se detuvo nuevamente pensando. Esperanza se dio cuenta de que él trataba de mantenerse calmado, pero sus manos temblaban. «Ahora me dices que existe una niña que se parece a Mateo, que aparece de la nada, no habla y desaparece de nuevo». Ricardo se pasó la mano por el cabello. «No sé qué está pasando, pero necesito respuestas. No puedo ignorar esto». Regresó al escritorio, abrió un cajón y sacó una carpeta vieja. La carpeta estaba empolvada y gastada, llena de papeles viejos, registros hospitalarios, reportes de nacimiento y certificados de defunción. Ricardo no la abría hacía años. Se sentó y comenzó a hojear las páginas mientras Esperanza permanecía cerca observando. Sus ojos recorrían las palabras rápidamente. Los documentos confirmaban lo que ya sabía: un nacimiento vivo, madre fallecida. Pero algo en la forma como los documentos estaban escritos ahora parecía equivocado. Había manchas, correcciones, hasta 2 firmas de doctores diferentes en el mismo formulario. Ricardo frunció el ceño. «¿Doctores aquí? ¿Por qué hubo retrasos en el registro?». Miró a Esperanza. «Necesito volver a ese hospital». Esperanza asintió. «¿Quieres que vaya contigo?», preguntó. «No», dijo él, «iré solo». Ricardo cerró la carpeta y la puso en una bolsa. «Si alguien me mintió, si algo le pasó a mi hijo, necesito saber la verdad». Esa noche reservó un vuelo. Mientras Ricardo comenzaba a investigar el pasado, Esperanza continuó al lado de Mateo, como siempre. Prosiguió con las visitas diarias al columpio en el jardín. Cada día, la niña regresaba, nunca hablando, nunca quedándose mucho tiempo, pero siempre apareciendo. Jugaba con Mateo como si se conocieran desde siempre. Sonreía cuando él sonreía, a veces tocaba su mano o se sentaba a su lado sin decir una palabra. Esperanza comenzó a notar patrones. La niña solo aparecía al final de las tardes, nunca aceptaba más comida y nunca respondía a las preguntas, pero su presencia era constante. Esperanza pasó a llevar un cuaderno y comenzó a anotar todo:
la hora en que surgía, cuánto tiempo se quedaba, qué hacía. Esperanza sentía que ahora era parte de algo muy grande. No se trataba solo de ayudar a Mateo, era sobre entender quién era esa niña. ¿Y por qué Mateo estaba tan profundamente conectado con ella sin ni siquiera necesitar hablar? Ricardo llamó desde el aeropuerto antes de abordar. «Te aviso lo que descubra», le dijo a Esperanza. «Cuídala, anota todo». Esperanza estuvo de acuerdo. Después de que colgó, miró hacia el columpio por la ventana. Mateo estaba ahí de nuevo y la niña acababa de llegar. Estaban sentados muy cerca, las cabezas casi tocándose. Esperanza sintió un peso en el pecho. Aquello era más que coincidencia. Ahora tenía la certeza. Mateo nunca se había conectado con nadie como con esa niña misteriosa. Y ella, quien fuera que fuese, había venido con un propósito. Esperanza no sabía explicar cómo tenía la certeza, pero lo sabía. Y si la sospecha de Ricardo estaba correcta, algo terrible había pasado años atrás. Tal vez alguien se había llevado al bebé. Tal vez eran gemelos separados al nacer. Esperanza los observaba a través del vidrio, aún haciendo anotaciones en su cuaderno. Sabía que la verdad se acercaba. Esperanza venía siguiendo el lazo entre Mateo y la niña fortalecerse cada día. Era algo especial, algo que nunca había visto antes. Los dos no necesitaban hablar para entenderse. Se comunicaban con miradas, gestos de manos y movimientos simples. Cuando uno se levantaba, el otro seguía. Cuando uno reía, el otro reía también. Muchas veces se quedaban sentados en silencio, lado a lado en el columpio, o jugaban juegos simples, como tocar las hojas o tirar piedritas en una pila. Esperanza se maravillaba de lo conectados que estaban. Ya había trabajado con otros niños y ninguno había mostrado ese tipo de comprensión silenciosa. Lo que más la sorprendía era cómo Mateo se había vuelto tranquilo. Antes evitaba a las personas, pero ahora cerca de la niña estaba abierto y relajado. Parecía que los dos eran parte de la misma historia. Una tarde, Esperanza vio algo que le llenó los ojos de lágrimas. Mateo jugaba con la niña en la orilla del jardín, cuando de repente la miró y dijo: «Hermana». Fue una palabra suave, pero clara. La niña se detuvo, lo miró y sonrió. Después se rió, una risa que dejaba claro que entendía exactamente lo que él quería decir. No lo corrigió, lo aceptó. Esperanza se quedó inmóvil por un momento. Hermana significaba hermana. Mateo nunca había llamado a nadie así. No era algo que repetía de otros, era algo que eligió solo. A partir de ese momento, continuó llamándola así. Hermana, ven, hermana, columpio. La niña siempre respondía con una sonrisa o tomando su mano. El corazón de Esperanza se apretaba cada vez que escuchaba. Comenzó a preguntarse si no era solo un apodo cariñoso, sino algo más real, más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. Esperanza quería ayudar más a la niña. Trató de llevarla dentro de la casa algunas veces, ofreciéndole comida, un baño, hasta un lugar para dormir. Pero en cada intento, la niña se detenía en la puerta y negaba con la cabeza, no cruzaba el umbral. Esperanza preguntó suavemente: ¿Tienes miedo? La niña no respondió, pero su lenguaje corporal dejaba claro que no confiaba en adultos. Solo se quedaba cerca de Mateo y de Esperanza. Dormía afuera, cerca de los árboles o detrás de la barda del jardín. Esperanza frecuentemente dejaba comida y mantas en los escalones traseros. Y todas las mañanas los artículos desaparecían, mostrando que la niña los aceptaba, pero nunca entraba. Aún así, permitía que Esperanza peinara su cabello y limpiara sus manos. Esperanza se sentía honrada por esa confianza. No era mucho, pero significaba que la niña se estaba abriendo lentamente.
Esperanza mantuvo la paciencia, nunca presionando, solo ofreciendo cariño. Un día tuvo una idea. No quería asustar a la niña, pero necesitaba mostrar a alguien lo que veía todos los días. Entonces esperó hasta que la niña y Mateo estuvieran jugando y discretamente tomó algunas fotos con el celular. Las imágenes quedaron nítidas. Dos niños riendo, corriendo y sentados juntos en el columpio. Cuando miró las fotos, se quedó nuevamente impactada. La semejanza entre ellos era innegable. Lado a lado, era como mirar una versión niño y niña del mismo niño. Los ojos, las caras, hasta las sonrisas, era imposible ignorar. Esa noche, cuando Ricardo regresó a casa, Esperanza esperó hasta que Mateo se durmiera. Entonces, le mostró las fotos. Él se quedó mirando por un largo tiempo. Al principio no dijo nada. Después se sentó despacio, respiró profundo y susurró. Es como mirar a Mateo en versión niña. Fue el empujón final que necesitaba. Ya tenía dudas antes, pero ahora no podía negar que algo extraño y posiblemente muy equivocado había pasado en el pasado. Tomó una decisión. A la mañana siguiente hizo varias llamadas. Contrató un detective privado, alguien con experiencia en registros hospitalarios y casos de familia. Ricardo pidió todo: registros del hospital donde Mateo nació, lista de empleados, certificados de nacimiento y cualquier reporte de niños desaparecidos o no identificados de la misma época. Quería respuestas reales, no suposiciones. Esperanza ayudó, anotando todo lo que había notado sobre la niña, sus hábitos, comportamiento, apariencia y cómo interactuaba con Mateo. Mientras el investigador comenzaba la búsqueda por la verdad, Esperanza continuaba cuidando a los niños. Todas las tardes llevaba comida, agua y ropa extra. El jardín se convirtió no solo en un lugar de juego, sino de espera de algo mayor que estaba por revelarse. Con el pasar de los días, algo bonito pasó. A pesar de todo el misterio, Esperanza y la niña crearon una rutina pequeña y tranquila. Cada día parecía un regalo. Mateo y la niña jugaban con piedras, flores y palitos, inventando juegos que los hacían reír. Esperanza a veces se unía, dibujando en la tierra o ayudando a hacer pequeñas pilas de hojas. Observaba la conexión de ellos crecer más fuerte y profunda. A veces, Mateo recostaba la cabeza en el hombro de la niña y ella ponía silenciosamente la mano sobre la de él. Otras veces corrían en círculos, riendo hasta caer al suelo. Era como si se estuvieran sanando mutuamente a través de la alegría simple. Esperanza tomaba más fotos, no para investigar, sino para recordar. Aunque sin respuestas, algo importante estaba pasando. Algo puro. Ya no se trataba del pasado, se trataba del presente. Un momento de inocencia, confianza y amor silencioso entre dos niños. La investigación privada avanzó rápidamente. Ricardo había pedido al detective que verificara cada detalle del nacimiento de Mateo. En pocos días, información preocupante comenzó a surgir. El hospital donde Mateo nació tenía registros mal organizados del día del parto. Nombres de empleados estaban ausentes y las firmas no coincidían. Pero algo llamaba más la atención. Un enfermero que estuvo de turno esa noche dejó el trabajo repentinamente solo 2 días después del nacimiento. No había dirección de reenvío, ninguna carta de renuncia. Simplemente desapareció. El detective no pudo rastrearlo. Este detalle sacudió profundamente a Ricardo. Se quedó solo en su oficina, mirando fijamente el papel frente a él. Sus manos temblaban. Mientras más miraba las lagunas, más se daba cuenta de que algo muy equivocado había pasado esa noche. Ricardo no quería más suposiciones, necesitaba prueba, necesitaba una respuesta real. Esa misma noche, Ricardo llamó a Esperanza a la oficina. Estaba cansado, pero su voz era firme.
Quiero hacer una prueba de ADN, dijo. Necesitamos estar seguros. Esperanza estuvo de acuerdo. Sabía que era hora, pero también sabía que no sería fácil. La niña aún no confiaba totalmente en nadie, excepto en Mateo y un poco en Esperanza. Llevar a la niña a la ciudad sería difícil. Al día siguiente, Esperanza pasó tiempo sentada con la niña, hablando suavemente. Le explicó todo en palabras simples, que solo querían verificar algo, que no habría agujas ni dolor y que irían todos juntos. Al principio, la niña no reaccionó, pero cuando Mateo tomó su mano y dijo, «Ven, hermana», finalmente asintió. Esperanza le dio un vestido limpio y peinó sus cabellos. Entonces entraron al carro. Ricardo manejó en silencio todo el camino. Nadie habló mucho. La clínica era pequeña y tranquila. Ricardo había organizado todo en secreto, pidiendo al doctor que hiciera la prueba de ADN de forma privada. Entraron por una puerta trasera, evitando atención. La niña miraba alrededor, nerviosa, pero Esperanza se quedó a su lado tomando su mano. Mateo se sentó al lado de ellos, calmado como siempre. El examen fue rápido. Una enfermera frotó suavemente el interior de la mejilla de la niña con un hisopo e hizo lo mismo con Ricardo y Mateo. Terminó en minutos. Esperanza agradeció al equipo y ayudó a la niña a regresar al carro. Ricardo se encargó de que las muestras fueran enviadas a un laboratorio de confianza. Dejó claro que quería resultados rápidos y precisos. De vuelta en casa, todos se quedaron en silencio. Nadie sabía qué decir. Comenzó la espera. Tomaría días obtener la respuesta. Cada uno cargaba sus propios pensamientos, pero nadie los decía en voz alta. Durante esos días de espera, algo inesperado comenzó a pasar en la casa. Ricardo comenzó a cambiar. Por primera vez en años, no pasaba todas las horas encerrado en la oficina o sumergido en reportes de negocios. En cambio, pasó más tiempo observando a los niños. Una tarde se quedó en la ventana y vio a Mateo y la niña corriendo descalzos por el pasto. Reían, caían y se levantaban de nuevo. Ricardo sonrió, una sonrisa verdadera. Esperanza vio desde la cocina y sintió un calor profundo en el pecho. Poco a poco, Ricardo comenzó a conversar más con Mateo. Hacía preguntas, trataba de jugar juegos simples. Aunque de manera un poco torpe, claramente se estaba esforzando. Mateo respondía de maneras sutiles, una mirada, un gesto, una palabra suave. Esperanza permaneció cerca en todos esos momentos. No tomó el control, simplemente permanecía presente, guiando con delicadeza, ayudando a que las cosas avanzaran sin forzar nada. Se había convertido en la conexión entre todos. Esperanza continuó cuidando a la niña todos los días. Se aseguraba de que comiera y se mantuviera limpia y se sintiera segura. Aunque la niña aún no dormía dentro de casa, comenzó a quedarse más tiempo en las noches. Se sentaba en los escalones del porche o se acostaba en una manta bajo las estrellas mientras Mateo tomaba su mano. Esperanza nunca la presionó, solo hacía que la niña se sintiera bienvenida. Ricardo había comenzado a llamarla pequeñita y una vez hasta le preguntó si quería jugo. La niña no respondió, pero tampoco huyó. La atmósfera en la casa estaba diferente, ahora más ligera, menos fría. Ya no era un lugar de silencio y rutinas. Comenzaba a parecer un hogar verdadero, aunque lentamente. Todos aún esperaban los resultados de la prueba, pero algo dentro de cada uno ya estaba cambiando. La posibilidad de la verdad ya los acercaba. Finalmente, después de 6 largos días, el resultado llegó. El sobre vino en la mañana. Ricardo lo recibió personalmente del repartidor, cerró la puerta del frente y caminó hasta la sala. Esperanza ya estaba ahí con los niños, ayudándolos a colorear en el suelo. Ricardo se quedó parado, sosteniendo el sobre con fuerza.
lo abrió despacio. Sus ojos recorrieron el papel. No dijo nada. Esperanza se levantó y se acercó más. «Ricardo». Él se volteó hacia ella, la cara pálida. «Es mía», dijo. «Es gemela de Mateo». La sala se quedó en silencio. Ricardo se dejó caer en el sofá, aún mirando la hoja. La niñita levantó los ojos del suelo sin entender completamente. Mateo gateó hasta ella y la abrazó con fuerza. «Hermana», dijo de nuevo. Esperanza se sentó al lado de ellos, los ojos llorosos. La verdad finalmente había llegado. La niña que había surgido de la nada no era una extraña. Era la parte perdida de la familia, un pedazo de la historia que regresaba. Ricardo se quedó en su oficina sosteniendo el resultado del ADN por 10ª vez esa mañana. La verdad ahora era clara. La niña era su hija. No había más dudas, pero en lugar de traer paz, esto abrió una tormenta dentro de él. Sentía culpa por no haber cuestionado antes, sentía rabia hacia las personas que habían mentido y, sobre todo, una tristeza profunda por todos los años que había perdido con ella, por todas las noches en que probablemente había dormido sola, con frío, hambre o miedo. El pecho le dolía al imaginarla como bebé llevada lejos, sin nombre ni voz. Miró las fotos viejas de su esposa, recordando su sonrisa y el nombre que ella había elegido años atrás, en caso de que la hija fuera niña: Clara. Ese nombre no salía de su mente. No solo estaba herido, estaba listo para actuar. Ricardo tomó el teléfono y llamó directamente al hospital. No pidió con gentileza, exigió hablar con el director. Su voz era firme y sus palabras cortaban cualquier excusa. «Tengo pruebas», dijo. «Quiero respuestas». Pronto el caso llegó a instancias superiores. La noticia de registros hospitalarios desaparecidos y de un enfermero que se había esfumado causó tensión entre los empleados. Pero entonces algo inesperado pasó. Una enfermera mayor, que ya no trabajaba en el hospital, pero aún mantenía contacto con algunas personas de ahí, se presentó. Confesó que años atrás había entregado un bebé recién nacido a una mujer que conocía, alegando que el niño había muerto. Era parte de una red oculta de tráfico de bebés. Dijo que se arrepentía y que se había quedado en silencio por miedo. Según ella, la mujer que se llevó a Clara nunca más regresó al hospital. De alguna manera la niña terminó perdida o logró escapar. Ricardo no podía creer lo que escuchaba. La historia se extendió rápidamente y el hospital enfrentó un escándalo. Se abrieron investigaciones. Reporteros acamparon afuera del edificio. Ricardo se mantuvo lejos de los medios. No estaba interesado en titulares. Quería justicia. Más que eso, quería que su hija estuviera segura y nunca más se sintiera abandonada. Con la ayuda de su abogado, inició el proceso legal para adoptarla de vuelta. Aunque ya era su hija biológica, no tenía documentos. A los ojos del gobierno, era una niña sin identidad. Ricardo se rehusó a esperar. Se movió rápidamente, firmando todos los papeles y asistiendo a cada cita. Cuando llegó el momento de elegir un nombre, no dudó. La llamó Clara, exactamente como su esposa había deseado. Cuando se lo contó a Esperanza y a los niños, Esperanza se sintió con lágrimas en los ojos. Mateo aplaudió y abrazó a Clara. Ella no habló, pero sonrió. Una sonrisa llena de confianza. Ese nombre se volvió completamente suyo. Después de que Clara fue oficialmente registrada, algo cambió en la casa. No se trataba solo de documentos, era sobre conexión. Clara y Mateo, ahora conocidos como gemelos, comenzaron a actuar aún más unidos. Comían juntos, jugaban juntos y hasta se dormían tomados de la mano en el sofá. Mateo, que solía quedarse callado la mayor parte del día, comenzó a hablar más palabras. Ya no tenía miedo. Clara,
que había pasado la mayor parte de su corta vida escondiéndose y sobreviviendo, ahora tenía su propia habitación, ropa limpia y un lugar seguro para dormir todas las noches. Ricardo los observaba atentamente. Pasó a disfrutar cosas simples, como preparar bocadillos, contar historias antes de dormir o ayudar a Mateo a dibujar. Hasta comenzó a reír de verdad. La casa que antes parecía un museo, fría, limpia y silenciosa, ahora estaba viva nuevamente. Juguetes esparcidos por todos lados, risas resonaban por los pasillos y el silencio ya no era pesado. Estaba lleno de alegría. Esperanza permanecía en el centro de todo, pero nunca en evidencia. No pedía reconocimiento ni elogios. Continuaba cocinando, limpiando y ayudando con los niños como antes, pero todos la trataban de forma diferente. Ahora Clara se sentaba a su lado siempre que podía. Mateo siempre buscaba su mano primero cuando algo lo molestaba. Ricardo, antes frío y distante, ahora la miraba con algo más que gratitud. La admiraba. Ella había traído cambio a la casa sin forzar nada. Había prestado atención cuando nadie más lo hizo. Había escuchado, cuidado y actuado. Ricardo se descubría mirándola durante la cena, imaginando cómo había sido su vida antes de todo aquello. Pasó a hacer preguntas, no sobre tareas, sino sobre sus pensamientos y sueños. Esperanza respondía con simplicidad, sin esperar más. Pero era claro para ambos que algo estaba creciendo entre ellos, algo honesto y nuevo. Una noche, Ricardo estaba en el jardín observando a los gemelos jugar cerca del columpio. Clara empujaba a Mateo delicadamente mientras él reía. Esperanza estaba cerca doblando algunas ropas. El sol se ocultaba detrás de los árboles y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió paz. Respiró profundo y miró a Esperanza. «Gracias», dijo en voz baja. Esperanza sonrió sin saber qué decir. Todo había cambiado. La verdad había sido dolorosa, pero había abierto un camino para la sanación. Ricardo había recuperado a la hija que nunca supo que había perdido. Mateo había encontrado a su hermana. Clara había encontrado seguridad. Y todo había comenzado porque una mujer prestó atención a un niño silencioso en la ventana. Ricardo no sabía lo que el futuro traería, pero ahora no tenía miedo de esperar. Ya no estaba entumecido. Por primera vez en años estaba viviendo de nuevo. La familia estaba poco a poco reconstruyendo las piezas. La vida dentro de la casa había cambiado completamente. Mateo, antes callado y escondido en su propio mundo, ahora hablaba en frases cortas. Sonreía con más frecuencia. Hasta reía fuerte mientras jugaba con Clara, algo que nunca había pasado antes. Aún tenía sus momentos de silencio, pero ahora había luz en sus ojos. Clara ya no era la niña asustada que se escondía detrás de los árboles y se rehusaba a entrar. Tenía su propia habitación, juguetes y una cama segura. Seguía a Mateo por todas partes y lo abrazaba con frecuencia. Los dos eran inseparables. Jugaban, dibujaban en las paredes con crayones y a veces solo se sentaban lado a lado sin decir una palabra, pero aún en silencio estaban conectados. No necesitaban explicar nada. Estaba claro para todos que eran más que hermanos. Eran dos mitades de la misma historia. Ricardo también había cambiado. El hombre que antes vivía encerrado en la oficina, enfocado solo en el trabajo y cerrado a las emociones, ya no era el mismo. Aún tenía días en que la tristeza regresaba, pero ahora la enfrentaba con ojos abiertos. Pasaba más tiempo con los gemelos, leyéndoles o sentándose en el suelo mientras jugaban. Aprendió a ayudar a Mateo a calmarse en momentos de estrés y a hacer que Clara se sintiera segura sin presionarla. Su amor ahora era real, no solo responsabilidad, sino presencia. Inspirado por todo lo que había pasado, Ricardo decidió crear algo significativo.
Fundó una institución en memoria de su fallecida esposa. El objetivo era apoyar a niños con autismo y también a niños sin hogar, como Clara había sido una vez. Quería asegurar que otros niños, como los suyos, no fueran olvidados o dejados atrás. Era su manera de transformar el dolor en algo útil. Cuando la fundación fue inaugurada, Ricardo invitó a Esperanza a participar. Le ofreció un puesto formal con título y oficina, pero Esperanza rechazó con gentileza. No quería un título, no se interesaba por burocracia o juntas. Su lugar, dijo, era con los niños, no solo Mateo y Clara, sino otros también. Ricardo entendió. Esperanza nunca había hecho nada de aquello por dinero o posición. Lo hizo porque le importaba. Así, en lugar de forzarla a un papel, simplemente le pidió que se quedara, pues ya era parte de la familia. Esperanza aceptó. Continuó ayudando en las rutinas diarias, jugando con los niños y organizando la casa. Pero todos sabían que era mucho más que una ayudante. Fue quien vio lo que nadie más vio, cambió sus vidas. Mateo la llamaba Esperanza, pero la manera en que lo decía significaba mucho más que solo un nombre. Ricardo y Esperanza se volvieron más cercanos, pero nada fue apresurado. Conversaban con más frecuencia, a veces hasta tarde en la noche. Ricardo escuchaba sus historias sobre el pasado y Esperanza escuchaba cuando él necesitaba hablar sobre su esposa. No había presión ni incomodidad, era natural. Él comenzó a notar pequeñas cosas, cómo sonreía cuando Clara bailaba, cómo reaccionaba rápidamente cuando Mateo necesitaba consuelo, cómo recordaba cada pequeño detalle que importaba. Esperanza también veía su esfuerzo, cómo Ricardo trataba de ser mejor cada día, cómo ya no escondía sus sentimientos y estaba aprendiendo a estar presente. La relación de ellos fue construida con respeto, no con planes. Personas de afuera de la casa a menudo preguntaban quién era Esperanza. Ricardo simplemente respondía, «Está con nosotros». Y eso bastaba. Los niños confiaban en ella, él también. Y aunque ninguno de los dos hablaba de amor abiertamente, estaba claro que algo fuerte y sólido había crecido entre ellos. Una de las mayores cambios pasó en el jardín. El viejo columpio, antes oxidado y olvidado, ahora estaba arreglado y limpio. Ricardo lo mandó reparar después de que salieron los resultados de ADN, como una forma de marcar el inicio de una nueva vida. Él mismo pintó la estructura y puso 2 cuerdas resistentes lo suficiente para que los 2 niños pudieran mecerse juntos. Todas las tardes, Mateo y Clara corrían hacia el columpio tan pronto como terminaban el almuerzo. Se convirtió en su lugar favorito. A veces reían y jugaban fuerte. Otras veces solo se sentaban en silencio, meciéndose lado a lado. El columpio fue donde Esperanza vio por primera vez a Mateo tratando de decir algo importante al mundo. Ahora se había convertido en un lugar de alegría, memoria y sanación. Siempre que Esperanza lo miraba, sentía gratitud. Ese columpio había comenzado todo. Había traído el pasado al presente, había mostrado el camino hacia la verdad y el amor. El jardín se convirtió en el corazón de la casa. Ya no era solo pasto y árboles, era un lugar lleno de significado. El columpio permanecía como símbolo, no solo del vínculo de los gemelos, sino de todo lo que la familia había pasado, el dolor, el misterio, el descubrimiento y la sanación. Mateo y Clara jugaban ahí todos los días y Esperanza muchas veces los observaba desde la ventana de la cocina. Ricardo a veces se unía a ellos, sentado en los escalones con una taza de café, sonriendo al ver a sus hijos reír. La vida no era perfecta y aún había días difíciles, pero la diferencia ahora era que enfrentaban esos días juntos. Lo que antes era una casa llena de silencio se había convertido en un hogar lleno de amor y nuevas memorias.
Ya no eran las mismas personas de antes, y eso estaba bien. Dos corazones, el de Mateo y el de Clara, reescribieron su historia con Esperanza y Ricardo caminando a su lado. Los años pasaron. El jardín ya no era salvaje y cubierto de maleza como antes. El pasto estaba cortado, las flores vigorosas y los árboles más altos ofreciendo más sombra. Pero una cosa no había cambiado: el columpio. Continuaba en el mismo lugar donde todo había comenzado. Ahora estaba pintado de blanco y flores crecían en su base. Mateo y Clara, ya no más niños pequeños, ahora eran adolescentes. Estaban más altos, fuertes y confiantes, pero de vez en cuando regresaban al columpio como antes. En ese día especial, reían y se empujaban en él, turnándose. Conversaban sobre la escuela, sobre la vida, y hasta bromeaban sobre quién aún podía mecerse más alto. De lejos parecía un día normal, pero para la familia ese lugar nunca había sido solo un jardín. Era el inicio de todo. Guardaba los primeros signos de cambio. La familia se había convertido en algo especial. Lo que comenzó con dolor y confusión lentamente se transformó en algo lleno de amor y propósito. Ricardo escribió un libro sobre su historia. Contaba la verdad, no solo sobre el escándalo del hospital, sino también sobre el duelo, la sanación y el reencuentro. El libro se hizo conocido y pronto Ricardo fue invitado a hablar en escuelas y conferencias. Esperanza a veces lo acompañaba, siempre silenciosa, pero fuerte. Se sentaba a su lado y escuchaba mientras él hablaba sobre cómo escuchar, simplemente escuchar. Había cambiado todo. Mateo y Clara también participaban a veces. No eran solo símbolos de la historia, eran la prueba viva de que amor y atención podían reconstruir lo que una vez estuvo roto. Personas en la audiencia frecuentemente lloraban. Muchas se quedaban después de los eventos para agradecer, compartir sus propias historias o decir que se sentían inspiradas. La historia que antes pertenecía solo a ellos, ahora pertenecía a muchos otros también. Mateo, ahora adolescente, se había convertido en alguien que nadie esperaba. No solo estaba más hablador, era confiante. Hablaba con claridad en público, especialmente cuando se trataba de contar su propia historia. Se paraba frente a las clases y contaba a otros niños sobre los días en que casi no hablaba, sobre cómo solía sentarse en la ventana y señalar. Explicaba cómo era sentirse invisible, cómo dolía cuando las personas lo ignoraban, pero entonces sonreía y contaba lo que cambió. «Alguien me escuchó, fue Esperanza», dijo una vez en un auditorio escolar. «Ella no pasó por mí como todo el mundo. Se detuvo, miró, me preguntó por qué señalaba y eso cambió todo». Los niños escuchaban atentamente y los maestros se secaban las lágrimas. La voz de Mateo era calmada, no dramática, no trataba de hacer llorar a nadie, solo contaba la verdad, y de alguna forma eso era más poderoso que cualquier otra cosa. Clara también encontró su voz. No le gustaba hablar en público como Mateo, pero se volvió activa en ayudar a otros niños, especialmente aquellos que habían vivido en las calles, como ella misma había vivido. Trabajó con la fundación creada por Ricardo y pasó tiempo con niños que estaban asustados, callados o confundidos. Sabía cómo se sentía eso. No lo olvidó. Esperanza le enseñó a cuidar con gentileza, a tener paciencia y a proteger a alguien sin sofocarlo. Clara usaba esas lecciones todos los días. Frecuentemente regresaba sola al columpio en el jardín o acompañada de un niño bajo su cuidado, sentándose en silencio, así como hacía antes. Era su forma de recordar de dónde venía. Clara no necesitaba fama o atención. Solo necesitaba que las personas estuvieran seguras como finalmente estaba. Su naturaleza calmada equilibraba la energía de Mateo. Juntos eran fuertes.
Juntos representaban no una historia perfecta, sino una historia real. Ricardo había cambiado más que todos. Ya no era un hombre congelado por el duelo. Aún extrañaba a su esposa, pero el dolor se había suavizado. En su lugar había algo nuevo: gratitud. Había aprendido a ser padre nuevamente y a ser parte de algo mayor que él mismo. No trabajaba solo para negocios y números. Su fundación había crecido y ayudado a cientos de niños, pero más que eso, se había convertido en alguien en quien otros podían confiar. Su relación con Esperanza también se había profundizado. Eran socios en todas las formas: en casa, en el trabajo y en la vida. Esperanza nunca quiso un título, pero para Ricardo ella era el núcleo de todo. Frecuentemente decía que ella era la persona que veía lo que nadie más veía. Cuando preguntaban cómo la familia había superado tanto, Ricardo respondía simplemente: porque una mujer se preocupó lo suficiente para hacer una pregunta que nadie más hizo. En una tarde especial, varios años después, Mateo estaba parado frente a un grupo de niños visitantes en el jardín. Clara estaba sentada cerca, recargada en el árbol. Esperanza y Ricardo estaban al fondo, observando en silencio. Mateo señaló hacia el columpio detrás de él. «Fue aquí donde todo comenzó», dijo. «Yo solía sentarme aquí, cuando no sabía cómo pedir ayuda». Señalaba esperando que alguien se diera cuenta. Un día, alguien se dio cuenta, y así fue como mi vida cambió. Los niños escuchaban en silencio. A veces Mateo agregaba: «El amor no necesita grandes palabras. A veces es solo alguien viéndote cuando nadie más te ve». Miró a Esperanza y sonrió. Después se volteó nuevamente hacia los niños. «Entonces, si ven a alguien sentado solo, no pasen de largo, solo pregunten por qué». El columpio se movía suavemente detrás de él. Ya no era solo un asiento. Era un recordatorio, un símbolo de cómo el amor los había salvado silenciosamente. Esperanza observaba desde su lugar, sintiendo una profunda satisfacción. No por reconocimiento o elogios, sino porque sabía que la historia continuaría. Cada niño que escuchaba las palabras de Mateo llevaría consigo la lección: que prestar atención, que escuchar de verdad, podía cambiar una vida entera. El sol se ponía sobre Ciudad de México, pintando el jardín con tonos dorados. La familia, que una vez estuvo rota, ahora estaba completa, no perfecta, pero completa. Y todo había comenzado con una mujer de piel morena que se atrevió a ver lo que otros ignoraban, que se atrevió a escuchar cuando otros pasaban de largo. Esperanza había enfrentado discriminación toda su vida por el color de su piel, pero fue precisamente su capacidad de entender el dolor y la exclusión lo que la hizo la persona perfecta para ver a Mateo. Ella sabía lo que era ser invisible, ser pasada por alto, ser juzgada antes de que la conocieran. Y por eso, cuando vio a un niño siendo ignorado, no pudo simplemente pasar de largo. La historia terminaba como había comenzado, con amor silencioso, con atención verdadera y con la prueba de que una sola persona que se preocupa puede cambiar el destino de toda una familia. El columpio seguía ahí, meciéndose suavemente en la brisa, guardián eterno de una historia de pérdida, encuentro y amor incondicional. Finalmente, llegamos al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por escuchar. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.